Buenas noches, el que les saluda es el alumno Jordi Kevin Arnold Matías Milla, actualmente cursando el quinto ciclo de la carrera de Derecho. El día de hoy me toca exponer sobre procesos constitucionales entre entidades de derecho público, para lo cual pido su atención y su comprensión. Muchas gracias, voy a empezar con la exposición. Debemos hacernos una pregunta antes de empezar, ¿no? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los procesos constitucionales? Bueno, los procesos constitucionales son instrumentos procesales que estableció la Constitución y permite a un órgano de la jurisdicción constitucional, ya sea el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, para resolver a través de una sentencia una controversia fundada en el derecho constitucional. Entre los procesos constitucionales de tutela de derechos tenemos los procesos de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. En los procesos de habeas corpus son netamente los procesos que tienen que ver con la libertad. El habeas data son los que tienen que ver con la información. La acción de amparo son todos los demás derechos fundamentales que no lo ve el habeas corpus ni el habeas data. Asimismo, la acción de cumplimiento es para que se lleve un debido proceso y se cumpla con las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional. Bien, así como existen los procesos constitucionales de tutela de derechos, también tenemos procesos normativos en los cuales velan la supremacía de la Constitución, en los cuales son el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de competencial. Hay que dejar bien en claro que los procesos constitucionales velan los derechos fundamentales de la persona y de la Constitución. Asimismo, evitan la inviolabilidad y la amenaza de estos derechos fundamentales. ¿Qué son las entidades de derecho público? Para entender mejor de qué trata los procesos constitucionales entre entidades de derecho público, debemos entender qué son las entidades de derecho público. La Constitución, además de contener un catálogo de derechos y principios del régimen económico, organiza también y distribuye el poder político en una serie de instituciones, las cuales hoy en día las conocemos como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y los demás órganos constitucionales autónomos, así como los diferentes niveles del gobierno central, regional y municipal. También tenemos entidades de derecho público, las cuales están vinculadas netamente al Estado. El CIS, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y sus derivados, que son la PNP, que son el Ejército, el Ministerio de Salud, SEDAPAL, el Electrocentro, Telefónica, Banco de la Nación y así, etcétera, de entidades públicas. Entonces, la pregunta que nos haríamos hoy en día es si estas entidades públicas tienen derecho a las garantías constitucionales netamente. Nosotros, si bien es cierto, tocamos en primer punto las garantías constitucionales y que son la defensa de los derechos fundamentales de la persona, tendríamos que entender que a través de estos derechos de garantías constitucionales entre entidades públicas nos vemos vinculados, ya que nosotros somos parte de algunas de estas entidades. En este caso, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1150 del 2004, señala la regulación de la procedencia de los procesos constitucionales entre entidades de derecho público. Regulación que no se encuentra de manera expresa en el cuerpo normativo,
pero que el Tribunal Constitucional lo regula a través de los fundamentos 1, 5 y 6 del mencionado expediente. Ahora vamos a ver de qué se tratan estos fundamentos y por qué el Tribunal Constitucional señala esa regulación. En primer lugar, hay que tener en cuenta si el Tribunal Constitucional es competente para analizar un proceso en el cual se ve involucrada los intereses de dos entidades de derecho público. ¿Cómo podríamos saber si el Tribunal Constitucional tiene o no tiene competencia? Bueno, según el artículo 6, inciso 4 de la Ley 23506, no proceden las acciones de garantía de las dependencias administrativas, incluyendo las empresas públicas, contra los poderes del Estado y los organismos creados por la Constitución, por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones. Entonces, en esta premisa podemos entender que si un organismo creado por la Constitución actúa en ejercicios regulados en sus funciones, no procede una acción, una acción de garantía. Si fuese lo contrario, si procedieran las entidades de una manera irregular en sus funciones, en este caso sí se procedería con las garantías. La regulación jurídica procesal constitucional queda plenamente establecida entre el demandante y demandado, más aún si la prestación está dirigida a la tutela objetiva de derechos fundamentales. Es lo que inicialmente hablábamos, ¿no? Que las garantías constitucionales velan los derechos fundamentales, y si éstas se ven involucradas, obviamente que en primera instancia, en segunda instancia, en la instancia máxima, que es el Tribunal Constitucional, ella se va a encargar de velar estos derechos fundamentales. Uno de los derechos constitucionales que forman parte del debido proceso es el derecho a la defensa, reconocido en el inciso 14, artículo 139 de la Constitución. Vale decir que todas las personas o todo sector o entidad pública que se vea vinculado o involucrado en una competencia de derechos tiene el derecho a la defensa. El tribunal ha declarado que el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el derecho, y por virtud de él se garantiza que las personas, en la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza civil, mercantil, penal, laboral, no queden en estado de indefensión. Vale decir que el Tribunal Constitucional ha declarado el cumplimiento de todas las garantías y normas dentro del orden público que debe aplicarse a todos los casos. Vale decir que no hay distinción de casos, sea cual sea la naturaleza, sea civil, mercantil, penal, laboral, etc. Las personas no pueden quedar indefendidas. Siempre tienen que ser, no tienen que quedar amenazadas o vulneradas de sus derechos fundamentales. Bueno, dicho derecho garantiza, entre otras cosas, que las personas que intervengan en un proceso tengan la posibilidad de poder presentar las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirvan a base de su pretensión. O sea, vale decir que todos podemos presentar pruebas fehacientes para poder defender nuestro derecho, ¿no? Y no sea vulnerado. Bueno, eso sería todo con respecto a los procesos constitucionales entre entidades públicas. Hay que recordar que el proceso constitucional entre entidades públicas es entre dos entidades públicas que se ven en conflicto con un derecho fundamental. Muchas gracias, eso sería todo.